¿Qué es espectrofotometría? Se denomina espectrofotometría a la medición de la cantidad de energía radiante que absorbe un sistema químico en función de la longitud de onda de la radiación y a las mediciones a una determinada longitud de onda. La teoría ondulatoria de la luz propone la idea de que un haz de luz es un flujo de cuantos de energías llamados fotones. La luz de una cierta longitud de onda está asociada con los fotones, cada uno de los cuales posee una cantidad definida de energía. La espectrofotometría básicamente es una técnica experimental utilizada para la detección específica de moléculas. Se caracteriza por su precisión, sensibilidad y su aplicabilidad a moléculas de distinta naturaleza, ya sean contaminantes, biomoléculas, etc. Y estados de agregación, sólido, líquido y gas. La espectrofotometría ultravioleta visible es una técnica analítica que permite determinar la concentración de un compuesto en solución. Se basa en que las moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas y a su vez que la cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la concentración. Para hacer este tipo de medidas se emplea un espectrofotómetro, en el que se pueden seleccionar la longitud de onda de la luz que pasa por una solución y medir la cantidad de luz absorbida por la misma. Por consiguiente, la espectrofotometría ultravioleta visible utiliza la radiación del espectro electromagnético cuya longitud de onda está comprendida entre los 100 y 800 nanómetros, y su efecto sobre la materia orgánica es producir transiciones electrónicas entre los orbitales atómicos y moleculares de la sustancia. El haz sencillo consta de una lámpara de tungsteno o de deuterio, que suele ser una lámpara que emite una luz policromática, es decir, que contiene distintas longitudes de ondas con distintas intensidades. Un filtro o monocromador es aquel que selecciona la longitud de onda, ya sea de red de prisma, red de difracción. Las cubetas o ajustadas o celdas de referencia que pueden interponerse de manera alterna en el haz de radiación pueden ser cubetas de cuarzo o silicio fundida para que sean transparentes a la luz y permitan el paso de radiación de la región espectral de interés. Los transductores o fotodetector son aquellos que determinan cuánta longitud de onda logró atravesar. El amplificador es aquel convertidor de las señales luminosas en señales eléctricas. Y nuestro pequeño dispositivo de lectura o sistema de lectura es aquel que nos lee cuántas longitudes de onda logró pasar con la muestra deseada. Por lo regular, un instrumento de haz sencillo necesita una fuente de alimentación estabilizada para evitar errores como resultado de los cambios en la intensidad del haz durante el tiempo que se requiere para efectuar la medición y determinar el porcentaje de transmitancia del analito. Estos instrumentos de haz sencillos hay grandes diferencias en cuanto a su complejidad y características de funcionamiento. El más sencillo y más barato consta de una bombilla de tungsteno, como lo dije anteriormente, conectada a una batería como fuente de radiación, conjuntos de filtros de vidrio para la selección de la longitud de onda, tubos de ensayo donde se coloca la muestra y una celda fotovoltaica como transductor y un pequeño medidor analógico como dispositivo de lectura. En el otro extremo están los instrumentos complejos controlados mediante una computadora que funcionan en un intervalo de longitudes de 200 a 1000 nanómetros o más. Estos espectrofotómetros utilizan como fuentes intercambiables lámparas de tungsteno o de deuterio, celdas de sílice rectangulares y están equipados con un monocromador de red de alta resolución y rendijas variables. Como transductores se emplean tubos fotomultiplicadores y la señal de salida. En este caso, los instrumentos de haz sencillos
son adecuados para las mediciones cuantitativas de absorción a una sola longitud de onda. Las ventajas son la sencillez del instrumento, su bajo costo y la facilidad de mantenimiento. Algunos fabricantes de instrumentos ofrecen espectrofotómetros y fotómetros de haz sencillos de una sola longitud de onda. Como podemos observar, se ilustra un instrumento de doble haz. En este caso, la radiación proveniente del filtro o monocromador se divide en dos haces que atraviesan de manera simultánea las celdas de referencia y de la muestra antes de chocar con los fotodetectores que se han hecho corresponder. Muchos fotómetros y espectrofotómetros modernos se basan en un diseño de doble haz. Se ilustra un instrumento de doble haz en el espacio en el cual se forman dos haces mediante un espejo en forma de D llamado divisor de haz. Un haz pasa a través de la solución de referencia y continúa hasta un fotodetector. En forma simultánea, el segundo rayo atraviesa la muestra hasta un segundo detector ajustado. Las dos señales de salida se amplifican y su cociente o bien el logaritmo de su cociente se determina de manera electrónica y se representa mediante un dispositivo de lectura. En el caso de los instrumentos manuales, la medida consta de dos etapas, a saber, primero el ajuste del serio mediante un obturador entre el selector y el divisor de haz. En segundo lugar, ocurre la apertura del obturador y la lectura directa de la transmitancia o absorbancia en el sistema de medición. En el caso del instrumento de doble haz temporal, el envío del haz se alterna entre la celda de referencia y la celda que contiene la muestra antes de chocar con el fotodetector único. Solo unos milisegundos separan los haces cuando atraviesan las celdas. En este caso, los haces se separan en el tiempo mediante un espejo giratorio en sectores que dirige primero todo el haz que emerge del monocromador a través de la celda de referencia y luego a través de la celda de la muestra. Los impulsos de radiación se recombinan mediante otro espejo en sectores que transmiten un impulso y refleja el otro hacia el transductor, como se puede observar en la figura. Con la descripción de vista frontal, el espejo en sectores accionados por motor está formado por segmentos de círculos y la mitad de ellos está polida y la otra mitad es transparente. En este ejemplo tenemos un sistema de doble haz, espejos móviles rotativos llamados choppers. El haz de luz recorre la muestra y la referencia a través de estos espejos. La radiación transmitida por la muestra y la referencia incide luego sobre el detector, sea gracias a una sencilla geometría adecuada del sistema o mediante la reunificación de los recorridos ópticos por un segundo espejo móvil recombinante. Los instrumentos de doble haz ofrecen la ventaja de que compensan todo menos la mayoría de las fluctuaciones cortas en las salidas radiantes de la fuente, así como la deriva de un transductor y el amplificador. También compensan las grandes variaciones de intensidad de la fuente con la longitud de onda. Además, el diseño de doble haz permite el registro continuo de espectros de transmitancia o absorbancia. Es importante destacar en este tema la ley de Beer, que es aquella que resume dos leyes que permiten relacionar la fracción de radiación absorbida con la concentración del analito y el espesor del medio. Se cumple para cualquier proceso de absorción, en cualquier zona del espectro y se basa en que cada unidad de longitud a través de la cual pasa la radiación absorbe la misma fracción de radiación. La ley de Lambert-Beer se cumple para soluciones diluidas, para valores de concentraciones altos y de absortividad varía con la concentración, debido a fenómenos de dispersión de la luz, agregación de moléculas y cambios del medio, etc. Y por último, es necesario concluir
que es la espectrofotometría ultravioleta visible o espectrofotometría UV-Vis. Implica la espectroscopía de fotones en la región de radiación ultravioleta visible. Utiliza la luz en los rangos visibles y adyacentes.